noche Teddy Karagosean, que es un empresario textil de los más importantes de la República Argentina. ¿Cómo estás, Teddy? Bien. ¿Cómo estás viviendo todo lo que se viene? A ustedes no les fue bien en estos 4 años. A nosotros no nos fue bien estos 4 años, tampoco los 4 anteriores. Digamos, toda la historia, digamos. Los 4 anteriores hubo control de precios, hubo costos desmedidos, hubo cosas que no sucedieron bien, pero durante estos 4 años fueron aún peores, digamos. Así que, bueno, estamos con grandes expectativas porque la Argentina ahora tiene que pasar de la especulación financiera y de las cosas, los experimentos raros, a volver a trabajar, digamos, a trabajar para pagar las deudas, a trabajar para poner la Argentina en marcha, digamos, y ahí los industriales argentinos estamos listos para poner nuestra parte del conocimiento, digamos. Bueno, yo en su momento aprovecho que estás personalmente, pero lo dije públicamente, tuviste una muy buena iniciativa porque vos te jugaste hace poco y fábricas que tenías cerradas, has anunciado que vas a reabrir y que vas a poner capital tuyo para reactivar, ¿no? Y estuvo el presidente electo también visitando una de tus fábricas. Fue justamente una de las diferencias. Nosotros cuando ganaron en la PASO, cuando el presidente electo ganó en las PASO, nosotros ya empezamos a hacer los planes, nos llevó 2 meses. Cuando ganó finalmente hicimos el anuncio, y cuando dijimos que íbamos a hacer el anuncio, y se lo dijimos al señor presidente y a Sergio Massa, coincidieron en que debían y querían dar una señal al resto de los empresarios industriales de que se había terminado, digamos, el mal humor con los empresarios argentinos, y entonces coordinamos para hacer en Buenos Aires el anuncio, y realmente tuve mis minutos para hablar con el señor presidente electo, y la verdad es que estoy con grandes expectativas. Hay también la posibilidad de que esté en el equipo de gobierno Cato Podis, con el que ustedes han trabajado. También les pueden dar un panorama alentador sobre cómo van a trabajar con las pymes, ¿no? Y el sector. Una diferencia que hay entre quizás el peronismo, digamos, como está ahora, y la coalición que está ganando, y el equipo que se va, es que tienen 5 personas para cada puesto. Los están volviendo ustedes los periodistas, porque un día es uno, el otro día es otro, sí, y es una buena estrategia, porque si no, digamos, ya sabrían qué hacer, digamos. Y la verdad es que a mí me parece, digamos, que para cada puesto tiene mucha gente. Cato Podis es muy bueno, Peirano es muy bueno, Labaña es muy bueno, Matías Culfas es muy bueno, Nielsen es muy bueno, Redrado es muy bueno, y así podría, Agis es muy bueno. Y entonces, el último día veremos quién es el elegido. Mientras tanto, digamos, cualquiera de ellos que fuera tiene una posición totalmente distinta a la anterior, donde el ministro de Industria era un hombre de servicios que no conocía de claro, industria. y además les decía que se reconviertan, ¿no? No nos decía que nos reconvertamos, nos decía que cerráramos las fábricas, que importemos. Claro, una vergüenza. Ahora, Porque en tu casa... El ministro de Industria, claro, decirte que cierres claro, y que importes, es bueno. Yo estaba escuchando el tema de Bolivia, digamos, Colombia, Chile. ¿Qué tienen todas en común y que la Argentina no tenía y está teniendo? Todos son países que viven de la exportación de materias primas, básicas, mineras o campo, digamos. La Argentina tiene, por lo que fuera, si querés, desde los 30, de los 40, de los 50, digamos, cada uno pone la década que quiere, un desarrollo de la industria. La industria es el gran distribuidor de riqueza, es el que genera la capacidad de la clase media de ascender. Porque una industria puede hacerse rico el dueño, pero lleva muchos años. A diferencia de negocios como el software, donde por ahí esto sucede rápidamente, acá la riqueza se distribuye. Y en esa distribución entre las provincias, entre el centro, entre la periferia, lo que disminuye es la posibilidad de estallido social. ¿Por qué en la Argentina cada vez hay más estallido, cada vez hay más piquete, cada vez hay más problemas? Porque esa industria que había se fue achicando, digamos, empezó, si quieres, en 79, y cada 10 años tenemos algún científico idiota, digamos, que viene a explicarnos a nosotros cómo debiéramos nosotros subir y convertirnos en importadores. Y sucedió tantas veces que uno dice, ya deberían haber aprendido. No, de vuelta tuvimos 4 años de un experimento. Yo voté a Mauricio, lo defendí a Mauricio en su gobierno, pero a los 6 meses me di cuenta que estaban más interesados en volver a ser
presidente, él y su entorno, que en hacer lo que habían venido a hacer, que no coincidimos vos y yo, pero donde teníamos que hacer un ajuste en el Estado, y la forma de hacerlo era promoviendo la empresa privada, digamos. No despidiendo gente, sino el sector privado tomando gente que trabaja para el Estado y que trabajaba para el Estado porque no tenía una mejor ¿Cree que posición. fue mala praxis entonces? ¿No cree que hubo un modelo económico detrás de toda esta industricidio que fue el gobierno de Macri? Porque como lo está describiendo parece que solo fue un error que se preocupó por otras cosas. Y la idea que uno tiene es que este gobierno llegó a hacer esto y a cerrar industria. Fue incapacidad, y yo, si me permitís, conozco muchos políticos. Incapacidad, pero usted le dijo que cierre la empresa. ¿Querés escuchar lo que digo yo o querés escuchar lo que decís vos? Pero usted dijo cierra la empresa. ¿Querés escuchar vos o querés escuchar? Pero hombre. Dame un minuto. Dame un minuto. La mala praxis, digamos, es igualmente condenable como cualquier otra cosa. Una cosa es venir acá y decir, creo que tengo un modelo, y después continuar con ese modelo, aunque no funciona, y el otro es venir a hacer el mal. Yo no creo que ningún presidente en la Argentina llegue a ser presidente viniendo para hacer el mal. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que hubo mucha mala praxis, pésima mala, que es peor, porque la mala praxis a los 6 meses ya era notorio. Debían haber cambiado, tanto como estaban trabajando en el Banco Central, como lo que estaban haciendo en el Ministerio de Industria, como lo que estaban... Porque era visible, el aumento de la deuda, digamos, era visible. Pero tuvimos un entorno contento con los viajes a Miami, un entorno contento con un dólar bajo, un entorno contento con el gasto público, y entonces lo que tuvimos es lo que terminó siendo una crisis más típica nuestra. Y el Fondo Monetario, culpable de haber financiado un programa que todos sabíamos no tenía ningún sentido. Una campaña electoral, Teddy. Una campaña electoral vergonzosa, Sí, vergonzosa. Por eso yo soy de los que creen que el Fondo Monetario va a ser dadivoso en el momento de negociar, porque son altamente responsables de lo que sucedió. Totalmente. Ahora, Teddy, yo te pregunto, porque nadie puede cuestionar, sos libre de haber votado. Ahora, ¿vos tenías alguna cercanía con Macri? Porque digo, en base a esto que Fernando te pregunta bien, digo, ¿cómo? ¿Nadie le advirtió a Macri que su ministro de Producción o Industria decía, cierren a los argentinos como vos, que te pelaste el lomo, que tenía... ¿Cuántos empleados llegaste a tener? Yo tenía 1.900 al inicio, ahora tengo solo 1.100. Bueno, 800 quedaron en la calle, producto de la mala praxis de este gobierno. Ahora, digo, ¿nadie le advertía a Macri que el industricidio, como Urtubey decía del 2016, que las pymes cerraban? ¿No veía Macri eso? Todos se lo advertíamos. La Unión Industrial hizo ingentes esfuerzos. Tu amigo, mi amigo en común, José Urtubey, hizo ingentes esfuerzos. Yo hice ingentes esfuerzos, pero por ejemplo, yo tenía muchos amigos en común con el señor presidente, varios, digamos, de ellos muy cercanos. Pedí ingentes veces ir a hablarle 1 hora con él, nunca conseguí. Es más, le mandé un análisis de los discursos que hacía él y que hacía el ministro de Industria, y en 10 discursos del presidente y en 10 discursos del ministro de Industria, la palabra industria y empresario nacional nunca aparecía. No aparecía. Entonces le dije, lo que nos están diciendo ustedes es que nosotros no existimos. Y si nosotros no existimos, no vamos a invertir. Y si nosotros no invertimos, no va a venir plata de afuera, porque los de afuera esperan que los de adentro inviertan. Entonces, para serte sincero, hicimos un esfuerzo mayúsculo, primero en privado y después públicamente. Vos has tenido en tu programa montones de personas que vinieron a decirlo, muchos periodistas lo dijeron, pero hubo economistas que hablaban por los empresarios que promovieron un comportamiento de la sociedad en la dirección contraria. Porque mucha gente, cuando el tipo de cambio estaba bajo, la gente aplaudía, decía, qué bueno, el dólar no subió. No, qué malo, con la falta de productividad de un Estado elefantiásico, la Argentina no soporta un dólar regalado. Porque sabemos, el argentino medio sabe muy bien que cuando vos empezás a viajar a Miami te resulta barato, cuando Europa te resulta barato, cuando los autos importados te resultan baratos,
algo está mal. Y ese algo que es el valor del dólar no está reflejando la capacidad. Y nosotros, los industriales, fuimos los que más perdimos, porque el comerciante creyó que se salvaba, el banquero creyó que se salvaba, pero esto lo vimos. Primero cae el industrial, después cae el comerciante y finalmente termina una vez más cayendo el banquero. A ver, Paula Canelo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Socióloga, investigadora del CONICET, gracias por estar esta noche Gracias con nosotros. a ustedes. ¿Vos qué análisis hacés Bueno, escuchando me aquí? escuchaba muy atentamente a Teddy, me parece muy interesante lo que dice y me parece que no nos tenemos que olvidar que la industria nacional, la industria argentina cumple un rol social, ¿no? Tiene una función social que tiene que ver sobre todo con la distribución del ingreso, ¿no? Con cómo con una política industrial favorable nosotros logramos que haya determinados sectores que se beneficien y que puedan mejorar su situación de vida y cómo con una política industrial favorable lo que hacemos es destruir no solo al empresariado, ¿no? Digamos, pensando en la experiencia de Teddy, sino también a todos aquellos trabajadores que son fundamentalmente los que componen el mercado interno, que va a consumir los bienes industriales también, que los deja, digamos, ¿cuántos empleados ha perdido la empresa de Teddy? 800 más o menos. Me parece realmente de una catástrofe, ¿no? Realmente. Y pensando un poco en si hubo una voluntad explícita o implícita, me parece que durante los primeros meses del gobierno de Macri hubo señales muy fuertes en torno a cuál era el que podríamos llamar socio capitalista que iba a elegir, ¿no? Hubo medidas muy concretas, muy contundentes en favor de los sectores que no son precisamente los de los empresarios industriales argentinos, ¿no? Nacionales, digamos. Claro. El agro, las finanzas, los sectores, por ejemplo, de la minería, el extractivismo, la energía. Bueno, el sector energético logró, durante los años de Cambiemos, transformar el lobby sectorial histórico que viene sosteniendo desde los años 70 en política pública. Eso fue lo que hizo la gestión de el ex ministro Aranguren, continuada luego por Iguacel, al frente del Ministerio de Energía. Es decir, el sector energético tenía un representante, un lobista sectorial que estaba puesto explícitamente para mejorar la situación del sector, y el sector industrial tenía a un ministro que le decía que lo que tenía que hacer era importar, es decir, destruir el propio entramado social que la industria argentina es capaz de dar. Por eso me parece que es importante que Ahora, que pensemos... ¿quién pensaba que podía ganar un proyecto que estaba destruyendo la industria nacional, los empresarios nacionales y los pequeños y medianos empresarios? Digo, porque acá está la cuestión, por eso con respeto te lo preguntaba si vos pudiste en algún momento acceder, porque digo, ¿qué tenía en la cabeza Macri? Bueno, a ver, pero preguntémonos lo contrario, Gustavo. Alguien me ¿Qué dijo una tenía vez en la una definición cabeza? exacta, que no fue ni siquiera capitalismo de amigos, que era capitalismo de country. Los amigos del country fueron los que se beneficiaron. Capitalismo del club de amigos, digamos, Claro, sería, ¿no? Como más exacto. pequeño. Digo, más allá de eso, más allá de lo que Macri tenía en la cabeza, también preguntémonos qué tenía en la cabeza la sociedad argentina, que apoyó, odio, bueno, me odio. parece que no Ahí te lo solamente... respondo, odio. Bueno, en parte un componente de odio fuerte y en parte un apoyo bastante contundente. Pensemos en Tuvo esperanza en un momento. tuvo esperanza y realmente hubo un aparato mediático gigantesco, muy aceitado, muy afinado, que hizo que la sociedad apoyara contundentemente. Digo, a la gente no se le obliga a votar. En el 2017 Cambiemos tuvo una performance extraordinaria, muy Y buena. ya venías de un 2016 que había sido desastroso para la economía argentina. Ya había algunas señales y sin embargo la gente nuevamente, como dice Rodolfo, además, volvió a apoyar un proyecto en el cual creyó, que me parece que perdió el aura, podríamos decir, el aura política, sobre todo a mediados de 2018, ¿no? Cuando empiezan las señales del modelo a hacerse como realmente, y a pesar de esto, a pesar de todo lo que estamos hablando aquí, continúa conservando un 40% de adhesiones en las últimas elecciones, ¿no? Digamos, no es solamente odio. El odio, me parece, Gustavo, que es una parte muy importante y es digamos, un dato... Hay odio, hay gorilismo. También hay gorilismo y también... Lo más recalcitrante de la sociedad argentina se juntó ahí. Es que no solamente es el núcleo duro Ahora, del macrismo, también, no hay como una periferia. Ahora, ese también hay que núcleo ver si estalla Cambiemos, cuánto le queda a Macri. Bueno, eso es una historia Hay que se ver a está Macri escribiendo. cuánto por eso. Teddy, vos querías decir algo. No, coincido 100% y la gente se olvida porque nosotros tendemos a acordarnos los últimos 3 meses. En el 2017 ganó y la sociedad estaba muy contenta con un dólar barato que le permitía comprar cosas baratas del extranjero.
no nos equivoquemos. Esto no es un grupo pequeño de gente que vota y consigue o solamente publicidad. Hay un grupo muy grande de la sociedad que confunde el corto plazo con el largo plazo y entonces, como también, así como nosotros nos olvidamos lo que fue hace 2 o 3 años, la sociedad se olvida lo que sucedió en ciclos anteriores y entra a malgastar el dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer, digamos, los dirigentes, es explicar más tiempo, más cosas, cómo es el fenómeno. Nosotros no tenemos asegurado el éxito en los próximos 4 años. Vienen 4 años donde si no se cambian estructuralmente ciertos fenómenos, no va a haber inversión. Yo voy a hacer una inversión porque cualquier gobierno nuevo que empieza, más cuando necesitamos producir, vamos a tener. Pero si al primero, segundo, tercer año no tenemos un cambio donde el empresario no sea el visto. Yo he visto tu programa, he visto muchos programas, digamos, en los canales, donde el empresario es el malo que sube los precios, el empresario es el malo que echa a la gente, el empresario es el malo que esto, el empresario es lo malo. No tan malo, si no te hubiéramos invitado. Cuando te querés dar cuenta, no quedaron empresarios buenos, no te quedaron empresarios buenos. Ese es el discurso que después justifica que vuelva de nuevo el modelo neoliberal. Justamente. Es el discurso que dice, ojo que la culpa la tuvo la sociedad que quería un dólar barato. Ojo que la culpa es de los cosas. Ojo que fue mala praxis, no pero el fondo estás equivocado totalmente. Así es como se viene a reconstruir el modelo neoliberal. No es así como... No, pero ahí fíjate el error conceptual que está haciendo. Ese tipo de cosas es la que aleja las inversiones. Ese mismo discurso que vos hiciste es el que si te mira un empresario dice, ves, por eso no invierto. No invierto porque no terminan de comprender que el empresario no es igual que el resto del mundo, repite lo que le gusta hacer y deja de hacer lo que no le gusta hacer. Si vos maltratás al empresario, si vos lo denostás al empresario, hay miles de lugares donde el empresario puede llevar el dinero y hacer el mejor negocio que la Argentina. Decir que la Argentina es tan linda para vivir que muchos empresarios que debieran haber sido se quedan. Teddy, te voy a hacer 2 preguntas. Primero, no sé si me explico. Ratazzi, No sé si me explico. Digo. Sí, te explicás, obvio. Me encanta, aparte, que se pueda debatir libremente. Estos temas son los que se... Y ustedes tienen que aparecer más, además, en los medios. Invitarlos se los invita, pero no aparecen mucho. Ratazzi decía, los autos europeos son mejor que los argentinos. Lo decía Ratazzi también. Cristiano es un caso muy especial porque la gente piensa que él representa una empresa argentina y él representa una empresa italiana. Entonces, él está, y en muchos programas es invitado, y a mí me encanta Cristiano, es una de las personas más buenas que conozco, pero no hay que confundir. Cuando él habla una empresa extranjera. Digamos, no es lo mismo que cuando habla una empresa argentina. Cuando habla una empresa extranjera que está de los 2 lados o de los 25 lados de la frontera, hay que decodificar lo que él dice. Él dice, si yo consiguiera la chapa más barata, no es así, porque lo que él tendría que decir es, para que la chapa sea más barata, los impuestos sobre la chapa tienen que disminuir. Tienen que disminuir los impuestos a los ingresos brutos, porque si fuera correcto lo que el discurso de él, lo que él tendría que decir, señores, de motu propio voy a dejar que todos los autos se puedan importar por cualquier importador, no solamente por la Fiat. Claro. Entonces, nosotros tenemos que decodificar y aprender, y los periodistas tienen que comprender que el empresariado es un tipo que se sienta acá, o a veces tienen temor de sentarse acá, porque ante una cosa como la que vos decís, dice, mejor ni hablo. Y yo como te respondo, te digo, cuando vos tratás así a un empresario, el empresario tiene alternativas, porque eso es lo que hace la globalización. La globalización lo que hizo es que el dinero se puede mover rápidamente de un país al otro. Entonces el dinero se mueve de un país al otro. Teddy, te pregunto este ahora, programa ha invitado a un montón de empresarios. En esta mesa se sentaron muchísimos empresarios, pymes, medianos y grandes. Siempre los respetamos. Y siempre respetamos, ¿no? Si algo yo tomo el debate como respeto. Yo, para mi familia el debate respeto. Fantástico que haya debate. Pero yo te voy a preguntar, ¿en los 8 años de Cristina no ganaron plata? No. ¿No ganaron plata? No, estás confundiendo. Hubo 12 años de kirchnerismo. Hubo 4 años de Néstor que fueron espectaculares. 4 años siguientes donde fueron bastante buenos y los últimos 4, el empresariado argentino perdió mucha plata. No solamente perdió mucha plata, se dejó de invertir mucho dinero, mucho tiempo. No, uno tiende a
¿cómo se dice?, a endiosar lo que fue el pasado. Y no nos confundamos, los últimos 4 años fueron de control de precios, fueron de aumento, nunca hubo tantas importaciones de textiles como los últimos 4 años de Cristina. ¿Más que ahora? Mucho más que ahora, porque había más 4 años consumo. están- Había consumo. Sí, pero bueno, Importabas con todas las plantas había funcionando. control de precios, había dólar con cepo, había energía subsidiada que generaba un consumo en las casas, pero las empresas teníamos que cortar la energía, pues no teníamos ni electricidad ni gas. Hagamos toda la historia. Porque Bueno, pero ahora hay cepo, ya no se importa, ya no se importa porque no hay consumo. vuelvo a decir, Y yo tuviste no que- voy a defender este gobierno. Pero defiende achicar el Estado. Recordemos con claridad que durante o sea, la economía de un país no permite el desvarío. Entonces, cuando el desvarío es de un lado o es del otro, los países pierden. Entonces, yo creo que estamos ante una situación muy interesante porque estuvimos de un lado del péndulo, ahora estuvimos del otro lado del péndulo. Si tenemos suerte, el péndulo alguien lo va a agarrar y decir, no, en el medio. Está bien. ¿Paula? Bueno, digo, saliendo de la metáfora empresaria, ¿no?, del tema del péndulo, me parece que efectivamente los años de la polarización, ¿no?, deberían terminar, ¿no? La Creo grieta. que la grieta, la polarización, como le querramos llamar, le pusimos la grieta, ¿no? En otras décadas de nuestra historia se llamó, no sé, la hiperpolitización, digamos. Me parece que los años de la Argentina que comienzan en el 2001, que da a luz, digamos, 2 hijos muy políticos, como son el macrismo y el kirchnerismo más intenso, digamos, me parece que deberían tender a concluir en una nueva etapa, ¿no? Me parece que habría que optar por buscar un poco la lógica de los acuerdos, la lógica de los pactos, incorporar al empresariado, que es cierto, me parece que aparece poco en los medios, ¿no?, que tal vez sería bueno que aparezca más para poder traer esta voz, ¿no?, que Obvio, en muchos que es casos muy no importante. escuchamos, tanto como escuchamos la de los sindicalistas, por ejemplo. Claro. Me parece que sería una buena oportunidad histórica como para concluir con los años de la polarización, con los años de la condena a un enemigo ilegítimo siempre por fuera de la política y tratar de sentarnos y acordar, ¿no? ¿Qué supone el acuerdo? El acuerdo supone que todos ponemos, ¿no? Digamos, no existen acuerdos. No, el gobierno de Macri al principio no hizo un acuerdo con estos sectores, ¿no?, que hablábamos, el agro, final, les dio todo. Eso no es un acuerdo, porque el problema es que después no podés negociar nada, porque el otro ya se acostumbra a que le des todo. Entonces, en este caso, dando un poco cada uno, me parece que ya nos han hablado bastante, bueno, Cristina y sobre todo Alberto Fernández, de esta nueva época de responsabilidad, donde todos tenemos que poner un poco. Los que ganan tienen que poner un poco y tienen que poner más que los que venimos perdiendo, digamos. Ahora, también te di, durante el gobierno anterior, que no tuvo este gobierno, tenías, por ejemplo, planes de ayuda como los repro que ayudaban, que a vos seguramente te habrán... Este gobierno no movió nada en salvar una empresa. Mira, los repro no servían porque nos sacaban 100 y nos devolvían 1, y nos parece uno que nos devolvían, había que hacer un esfuerzo muy grande. Lo correcto es que las empresas generemos empleo. Obvio, está claro. Y que vendamos productos baratos. Para vender productos baratos necesitamos que los impuestos los paguemos los que tenemos cosas, no los que generamos valor agregado. Entonces, una vez todo el mundo le gusta ir a comprar a Miami, y en Miami los productos tienen muy pocos impuestos. Las empresas que pierden plata no pagan impuestos. Y la Coca-Cola o el vaso vale la mitad, digamos, en la Argentina, la mitad del vaso son impuestos. ¿Qué hay que hacer? Hay que cobrarle impuestos a Teddy y no a la empresa de Teddy. En la medida que le cobremos impuestos a Teddy... Impuesto a las ganancias, que decís vos. No, miles de impuestos, 160 impuestos. Bueno, acá estás presentando, que el otro día te lo comentamos en la radio, Teddy Caragosian, Revolución Impositiva, la decisión política que elimina la inflación y la pobreza y cambia nuestro futuro. ¿Te estás autopostulando para ministro de Economía? ¿Tiene la definición? No tengo la ¿Tiene capacidad. las definiciones acá? Está Bueno. entre Culfas y Teddy. Bueno, acá está, interesante el libro, ya lo ojeamos. Bueno, Teddy, muchas gracias. A vos. Y estás invitado aquí y estos debates son muy enriquecedores. Siempre me has invitado y he sido reacio a venir porque, digamos,
Es un programa muy interesante, digamos, pero tiene una posición un poco distinta a la mía. Y bueno, pero eso es lo rico. Sí, señor. Eso es lo rico y lo interesante que lideramos. Por algo es que desde hace un cierto. año y medio lideramos la Es cierto, realidad. es cierto, sí. Así que, pero estás acá nunca te hemos cuestionado, no te has sentido tampoco cuestionado. Siempre me han defendido Las muy ideas bien. no se matan, se respetan. Gracias. Gracias. Bueno, está Rodolfo Tailade. Enseguida nos metemos con Rodolfo Tailade, las últimas denuncias que hubo, nuevas denuncias sobre peajes, lo que se le viene a Mauricio Macri. Que tuvieron más suerte que Teddy. Tuvieron más suerte que Teddy los muchachos. Quiero tener un peaje. Quiero tener un peaje. Mucho más. Parece que la hora esa que me pedías se la dieron acá y bastante. Bueno, pausa, ya volvemos.